Bueno, obviamente el superhombre es terriblemente divino, está más allá del bien y del mal. Pero en nombre de la verdad, el Dharmakaya está más allá de las concepciones que se puedan tener sobre el superhombre. Aún quiero decir o afirmar con más claridad que el Dharmakaya, el que ya puede usar el cuerpo, ley, trasciende al superhombre mismo. Está más allá del grado del superhombre. El Dharmakaya en sí mismo y por sí mismo es sustancia ser. Ser es sustancia. El Dharmakaya o el hombre o aquel que posee el cuerpo de ley indubitablemente ha pasado más allá de la mismísima individualidad. Porque la individualidad debe disolverse completamente si se quiere convertirse en Dharmakaya. Téngase en cuenta que el Dharmakaya está a un paso más allá de la conciencia. La conciencia necesitamos despertarla, es obvio, mediante el trabajo directo sobre sí mismo. Pero por último debe ella integrarse con la talidad, con la gran realidad. Es una gota que debe caer en el océano de la gran vida libre en su movimiento. Eso es obvio. Si la conciencia es una parte del alma del mundo en nosotros, que necesitamos purificarla para regresarla a su estado pristino original de pureza, y obviamente tiene que integrarse con la totalidad, es decir, con la talidad, con la gran realidad de la vida libre en su movimiento. Y así es como pasamos muchísimo más allá de la individualidad. Ahora, téngase en cuenta que estoy hablando de conciencia, pero el Dharmakaya se encuentra a un paso más allá de la conciencia. Se ha integrado absolutamente con la gran realidad, ha trascendido a la individualidad. De manera que el superhombre, por muy grandioso que sea, pues tiene que inclinarse reverente ante el Dharmakaya. Podríamos pensar que la ultérrima aspiración es perderse como una gota de agua en el océano de la vida libre en su mundo. Así es. Lo interesante consiste precisamente en conseguir rescatar la conciencia cósmica, extraerla porque está embotellada entre el ego, sacarla de entre el ego. Si la conciencia es capaz de resistir la prueba terrible del Shunyata entre el vacío iluminador, pues ya lista, por hablar esta vez con términos muy humanos, como para entrar en la talidad. Que repito, la talidad está más allá del vacío del iluminador y más allá de la maquinaria de la relatividad. Pero quien logre integrarse con la talidad ha trascendido toda individualidad. Es lo que siempre ha sido, lo que siempre será. Su cuerpo es el cuerpo de ley, cuerpo de Dharmakaya. Dharmakaya es superior a un Paramartasaya. Bueno, Paramartasaya y Dharmakaya son similares. Es cuestión de algunos grados. En relación pues al estado de vacío o del Dharmakaya, ese estado de la unidad, del cero radical, debe haber la asistencia de la parte divina en cuanto a un discípulo X que anhela llegar a ese estado, y por el mismo anhelo de llegar, el deseo concentrado no le permite llegar porque se aleja de ese conocimiento, de esa verdad. Necesita el discípulo renunciar a lo que llamaríamos un triunfo y renunciar a lo que llamaríamos una derrota, es decir, acabar con el temor, ser triunfador, fracasar, para que entonces ya la conciencia universal venga en su sitio. Obviamente, sin haber llegado todavía a tener el cuerpo de Dharmakaya. Cuestionablemente, por ejemplo, el que llega al tercer estado de conciencia, que es el de la íntima recordación de sí mismo,
Cambia en cuanto a los conceptos, por ejemplo, al tercer estado de conciencia, lo que para muchos es importante, para él no lo es. Se torna diferente, completamente distinto. De manera que la gente que está, por ejemplo, en los primer y segundo nivel del ser, no entendería a alguien que llegó al tercer nivel del ser, al tercer estado de conciencia. ¿Cómo lo podrían entender? Tendría importancia, por ejemplo, para una persona que está en primer y segundo estado de conciencia. No tiene importancia ninguna para el que está en el tercer estado de conciencia. Piensen ustedes lo que eso significa. Ahora, ¿qué diremos nosotros de un Dharmakaya? El Dharmakaya llegó al cuarto estado de conciencia y aún más trascendió el cuarto estado de conciencia. Porque el cuerpo ley, el cuerpo sustancia, inseparable del ser. Si llega a semejantes alturas, tiene otra forma, otro modo de comprender. En estos estudios no debemos olvidar nosotros la didáctica. Es claro que cada uno de nosotros carga en sí mismo el misterio de su propia autorrealización. Cada uno tiene su misterio propio particular, diferente. La forma como alguien puede resolver su propio misterio puede ser distinto al modo como lo resuelve otra persona. Cada cual tiene su propio misterio interior que carga. Nosotros podemos dar, por ejemplo, las leyes generales como para que ustedes trabajen, pero los detalles, los procesos específicos, individuales, muy íntimos, pues constituyen el misterio de cada cual. Y cada cual tiene su propio misterio de la autorrealización. Un misterio diferente. Eso es claro. Los seres extraterrestres. Estudiante. Maestro, me gustaría mucho que usted nos platicara algo con relación a los seres extraterrestres y, ¿cuál es la importancia que tienen para nosotros, los habitantes de la Tierra, sus visitas? Maestro. Con el mayor gusto vamos a platicar un poquito sobre los seres extraterrestres. Ciertamente, es muy discutida la cuestión aquella de los platillos voladores. Hay quienes afirman y, la mayor parte niegan. Hace algunos días, en Montevideo, en Uruguay, una nave cósmica se manifestó a través de la misma televisión. Es claro, vinieron las discusiones, y al fin, terminaron los locutores afirmando que lo que habían visto, que lo que la televisión habría logrado captar, era tan solo el planeta Marte. Estuve contemplando, pues, la imagen aquella captada por las antenas de las televisoras en Montevideo, pude perfectamente evidenciar también que era una nave cósmica. La esfera voladora aquella tenía un chorro de propulsión, cosa que no debe tener el planeta Marte. Yo jamás he oído decir a ninguno que Marte tenga chorro de propulsión para moverse. La forma esférica, sui generis, dijéramos, de aquella nave que vieron los televidentes en Montevideo, no deja dudas de ninguna especie. Se trataba, pues, de unos de esos famosos platillos voladores. Pero así son las cosas, el escepticismo actual es terrible y no hay cómo poderlo eliminar. Este escepticismo comenzó en el siglo XVIII y ha venido cogiendo una fuerza hipnótica siniestra. Hoy ya es, verdaderamente, vivido por todos. Este escepticismo, realmente, solamente nos lo podemos explicar debido a la psicología del hombre. Indudablemente, las personas están acostumbradas a mentir a cada instante, a engañar. El mundo está lleno de embusteros y de farsantes. En esas circunstancias, pues, es imposible que la mente puede tener fe, ¿de dónde la sacaría? ¿Cómo podría un mentiroso, un individuo que está acostumbrado a la farsa y al engaño, poder tener fe, ¿de dónde la sacaría? Hay un dicho vulgar que dice, cada ladrón juzga a otro por su condición. Y es verdad, porque para el mentiroso todo es mentira, y es imposible que pueda tener fe. Ningún mentiroso puede tener fe. La fe es algo muy distinto, es algo que hay que fabricar. La fe no es algo que se pueda conseguir, dijéramos, de la noche a la mañana, hay que fabricarla, y es algo muy distinto a como muchos la suponen.
Y para fabricarla se necesita del estudio y de la experiencia. Solo a base de estudio y experiencia mística directa deviene la comprensión y como resultado de esta última surge la fe. Jesús dijo, si tuvieres fe, como un grano de mostaza, moveréis montañas. Pero hay que fabricarla, eso es obvio. No es algo empírico, no es algo que venga así porque sí. Así pues, para no alejarnos tanto del tema sobre los platillos voladores, de los extraterrestres, hemos de empezar por decir que las gentes actuales son demasiado incrédulas y escépticas debido a que son mentirosas, farsantes. Y ningún farsante, como ya dije, el mentiroso, el embustero no puede tener fe ni creer en nada. Se añade a eso. Si por ejemplo aparece, dijéramos, un disco volador y ellos lo ven, a los pocos días, no faltan por ahí los hipócritas que se dicen, que tiran al espacio un globo inflado helio, con fuego adentro, que hacen señales con un reflector, y todo para tratar de engañar a las gentes, y eso en lugar de aumentar la fe, aumenta la incredulidad. Por lo tanto, resulta demasiado discutible la cuestión de los navíos extraterrestres. Me limitaré, pues, a explicar o narrar lo que realmente sé, lo que me consta, no lo que a otros le conste, sino lo que yo mismo he vivido. Cierto día, cierta tarde, por ejemplo, un locutor de esta ciudad capital de México, Distrito Federal, se burlaba ante los televidentes sobre la realidad de los platillos voladores. Cuando terminé ese programa, algo insólito me sucede, unos jovencitos que estaban en la calle, me llamaron para que saliera a ver una nave cósmica, la vi, ciertamente. Todas las gentes, todos los jóvenes de la calle se reunieron en bola, como decimos por aquí, para mirar la susodicha nave. Y esta venía, realmente, demasiado despacio y a muy poca altura. Pasó, lentamente, por encima de la azotea de mi casa, todos la contemplamos. Si yo hubiera tenido máquina de fotografía la hubiera fotografiado, pero en ese momento no tenía, ciertamente, ninguna cámara fotográfica. Lo curioso es que, en instantes en que contemplábamos aquella nave cósmica, la mayor de las gentes se burlaban del locutor de la televisión. Francamente se mofaban de él, de verlo tan tonto, negando lo que todos teníamos, en ese momento, ante nuestra vista. Así pues, lo que vi, no solamente la vi yo, sino también lo vieron todas las personas de esa cuadra, todos mis vecinos. Este es un caso concreto, algo que me consta. Otro día, estábamos tomando un café con el maestro G.K. en la Torre Latina. Con nosotros se hallaba también su esposa, doña de platicábamos muy amenamente. De pronto, ella, clavó su mirada en un punto del espacio y nos llamó la atención. Y vimos, ciertamente, a poca distancia, una nave cósmica que se hallaba completamente suspendida sobre él. A poca altura, en la ciudad capital de México, en pleno mediodía, iluminada perfectamente bajo la luz del sol. Nos asombraba de verla, totalmente, como si se hubiese clavado en el aire, perfectamente quieta. Después se fue alejando lentamente. Pudimos observarla plenamente hasta que al fin se perdió en el infinito. Esto sucedió en pleno día, aquí, en la ciudad capital de México. Y en cuanto a mí, en lo particular, en realidad, me sucedió un caso insólito, en el desierto de los Leones, cerca de esta ciudad, fui testigo de una nave cósmica que aterrizó. Afortunadamente, por esos parajes, me encontraba yo solo. No había ningún inconveniente en acercarme hasta donde la nave había aterrizado. La vi posada sobre un trípode. Grandiosa, maravillosa. Se abrió una portezuela y salió de allí el capitán, seguido por la tripulación. Salieron aquellas gentes de piel cobriza, mediana altura. El capitán traía puesto sobre su cabeza, o traía, dijéramos, su cabeza cubierta con la famosa estudiante. Maestro. No, no es eso, el casco. Se quitó, pues, el casco y pude hablar con él. Todo eso me sucedió en pleno paraje, en medio de una arboleda. Le rogué al capitán, pues, me llevara a otro mundo. Le dije. Mi real ser interior es el regente del planeta Marte y a mí no me han llevado en lo físico. ¿Es a Marte donde usted quiere ir? Le dije. Sí, capitán, a Marte. Él miró,
pues, mi pretensión como algo muy exiguo, ¿no?